Hola, profe. Hola, profe. Hola, hola Hola, Federico. profe. ¿Cómo está, hijo? ¿Cómo está, Federico? Todo bien, profe. Hola, amigos. Hola, Cri, Tiago. cri, cri, cri. Hola, Fede. Hola, Liz. Hola, Francisco. Francisco está por ahí. No, parece que está durmiendo, profe. Ah, seguramente conectó su celular y se durmió. Seguro. Hola, Lisandra, mejor. Ahí va a ingresar Hola, Fede. Diego, Fabricio. Lisandra no me aguanta eso. Qué loco, Fede. La profe va a grabar de Ingo. ¿Va a grabar? Hola, gente que va a escuchar mi grabación. Bien, ahí iniciamos. Voy a parar un ratito otra vez la... Voy a pausar la grabación. Bueno, ahí ya continuamos. Bien, tenemos ahí nosotros, la clase anterior estuvimos dando sucesiones y las sucesiones, aquí tenemos, un ratito, ahí está, las sucesiones, ahí está sucesión. Ese era el contenido en donde nosotros estábamos introduciendo la progresión aritmética. Existen varios tipos de sucesiones, como habíamos dicho, que son, ¿qué eran las sucesiones? Eran secuencias geométricas que nosotros vamos a estar viendo ahora. Es una sucesión, esa es la dificultad de la pizarra. Bueno, ahí está. Entonces, es una sucesión de números donde existe una razón llamada diferencia y se representa con la letra R de razón. Entonces, con esa letra se representa la razón. Una razón común entre términos y es siempre constante. ¿Por qué es constante esta expresión? Porque una vez formada la sucesión, vamos a observar un poquito aquí, hay una sucesión ya como ejemplo. El ejemplo donde tenemos 1, 3, 5, 7. La razón viene a ser justamente 2, porque hay una diferencia de 2 en 2 entre cada término. Entonces 3 más 2, 1 más 2 es 3, 3 más 2, 5, 5 más 2, 7. Y ahí sigue punto, 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 significa que la sucesión es infinita. Bien, eso es lo que observamos en el primer ejemplo. Luego tenemos otro ejemplo en la siguiente página de una progresión aritmética. Tenemos aquí 8, 4, 0, menos 8. En realidad, aquí tenía que ser menos 4, que acá hay un error, entonces ya voy a corregir, tenía que ser menos 4 acá, y luego ser menos 8. Es decir, la sucesión tiene que ser 8, 4, 0, menos 4, menos 8, y ahí seguir los puntos, porque va a haber una razón negativa. En este caso la razón va a ser negativa y la progresión va a ser decreciente. ¿Estamos, gente? También habrá ocasiones en que la razón sea constante. En este caso la razón es 0 aquí, porque vemos que la sucesión es 5, 5, 5. Entonces la razón es 0, pero es una secuencia, pero la razón es 0. Entonces no hay aumento ni disminución porque la razón es 0. Entonces se considera que la progresión aritmética es constante. Es constante. Leira, ¿a dónde se fue el Uber? Ya va a venir. ¿Se fue? ¿Se va a comprar? Ya va a venir. Va a comprar repuesto para otro. Ya viene. Disculpen, gente. Bien. Luego, aquí tenemos... ¿Hemos subido el libro? Aquí tenemos una progresión, o sea que las clasificaciones de los distintos tipos de progresiones. Es lo mismo que son las mismas clasificaciones que las sucesiones.
puede haber una progresión aritmética creciente, decreciente y constante, tal como nos indican los ejemplos anteriores. La clase de hoy es un poco teórico, entonces es fácil de entender. La progresión creciente, yo puedo colocar, por ejemplo, un ejemplo de progresión creciente puede ser, por ejemplo, 2 más 3. 2 más 3 podría ser 5, más 3, 8, más 3, 11, y así sucesivamente. Entonces ahí tenemos una progresión geométrica creciente. Es decreciente, como el ejemplo que estuvimos viendo en la parte de ejemplo de progresiones aritméticas. Comienza con 8, luego 4, luego 0, luego menos 4 y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces, tenemos una sucesión decreciente, va bajando los valores de la progresión. Y es constante, por ejemplo, cuando tu progresión viene a ser un mismo valor y se va repitiendo hasta el infinito. Entonces, una progresión aritmética constante. Bien. Luego, vamos a la parte de progresión definida, ¿verdad? En forma general, la formación genérica, digamos, de progresión aritmética. Entonces aquí voy a escribir un poco, vamos a llegar un poquito a la fórmula general. Esto yo le voy a estar pasando después la imagen, así que no se preocupen. Nosotros al primer término, vamos a poner ese ejemplo, vamos a poner el ejemplo anterior, que es 5 más 3, y así sucesivamente, 11, 11, luego 14. Un ejemplo para analizar nada más y nada menos la fórmula. Bien, nosotros vamos a representar por A1, ¿verdad?, como el primer término. A2 es el segundo término y así sucesivamente. AN va a ser para nosotros el último término. Aquí está, justamente. El último término, y R va a ser la razón o diferencia. Se va a hacer R. Muy bien. Entonces, analizando eso, para nosotros A1, ¿cuánto viene a ser? El primer término es 2. El segundo término, ¿qué viene a ser? El segundo término va a ser 5, ¿es cierto? Entonces vamos a analizar el segundo término para nosotros va a ser A1 más la razón, porque se obtiene sumando el primer término con la razón, y ahí se obtiene el valor 5. Bien, el término número 3, y voy a utilizar toda la pizarra, el término número 3 para nosotros viene a ser 8, ¿verdad? Entonces A3 para nosotros es 8, pero ¿cómo se obtiene A3? A3 se obtiene sumándole a A2 la razón. Entonces A2 para nosotros es 5. Es 5. Entonces va a ser 5 más la razón. Que viene, y la razón, ¿cuánto es? Es 3. Ahí se obtiene que el término número 3 es 8. Pero en forma genérica, ¿cómo obtengo yo A3? A3 es A1 a qué es igual. A1 es igual a, A2 a qué es igual. A2 yo represento por su fórmula, ¿verdad? Entonces A2 para mí es todo esto. A2 es para mí esto. Entonces, cargamos aquí. A1 más la razón. Ese viene a corresponderle a A2. Además de eso, le sumamos más la razón. Entonces, ¿cómo obtenemos A3? A3 obtenemos con A1 y 2 veces la razón. Entonces, esa es la fórmula para hallar A3. Bien. Luego, A4 nosotros sabemos que el término número 4 viene a ser 11.
Pero ¿cómo obtenemos el término número 4? El término número 4 nosotros obtenemos sumándole a A3 el valor de la razón. Entonces, para nosotros A3 viene a ser 8. 8 más la razón, obtenemos el valor 11. Bien. ¿Cómo obtenemos la fórmula de A4? A3 para nosotros viene a ser A1 más 2 veces la razón. Ese viene a ser A3. Y a ellos le sumamos más una razón. Entonces, ¿cómo obtenemos la fórmula del término número 4? Obtenemos A1 más 2 razones más una razón equivalen 3 razones. Ahí nosotros obtenemos la fórmula para hallar el término número 4. Bien. ¿A qué quiero llegar aquí? Quiero que observen conmigo que si aquí el término es número 3, aquí la razón es 2. 1 menos. Si queremos hallar el término número 4, aquí se multiplica por 3 razones. A1 más 3 veces la razón. Y así sucesivamente. Entonces, ¿cómo vamos a obtener el término número 5? Ya sin analizar la fórmula. El término número 5 vamos a obtener sumándole al primer término 4 veces la razón. Es decir, si estamos queriendo obtener el quinto elemento, tenemos que sumarle 4 razones. Esa es la condición. Entonces, de ello nosotros vamos a deducir la fórmula. Entonces, ¿cómo obtenemos la fórmula? ¿Cómo obtenemos la fórmula? Entonces, si nosotros queremos hallar el enésimo término, tenemos que sumarle a 1 n menos 1 multiplicado por la razón. Porque sea cual sea el valor de n, nosotros debemos de restarle 1 y luego multiplicar por la razón. Entonces de ahí sale la fórmula general de la progresión aritmética. Bien. Quiero saber si hay alguna duda hasta ahí. Eso es para deducir un poquito las fórmulas y saber de dónde sale la fórmula de la progresión aritmética. Profe, Pero de todas maneras, vamos a ver cómo se halla la razón. Teniendo en cuenta esta sucesión que tenemos aquí, justamente que es el ejemplo que estamos utilizando, y analiza esta sucesión, ¿verdad? Analiza esta sucesión. Y nos pide para calcular la razón o diferencia común de esta expresión. ¿Cómo obtenemos? Obviamente restamos de 5, restamos 2 y ahí tenemos la razón. Y aquí está la operación. Y en todo caso va a ir saliendo el mismo valor porque justamente la razón es constante. Después restamos 8 menos 5, nuevamente es 3. Después se resta 11 menos 8. 11 menos 8 es 3. También resta 14 menos 11, también es 3. Restó también 17 menos 14. Y obviamente la razón tiene que ser iguales. Ser iguales. Bueno, esa es la forma de hallar la razón en progresión aritmética. Aquí también vemos aquí una progresión, una sucesión decreciente. Entonces efectúa la operación. 15 menos 18. El segundo término menos el primero. Después el tercero menos el segundo. Y así sucesivamente. Entonces la primera razón se obtiene restando. Del segundo término restamos el primero. Y obtenemos que la razón es menos 3. Eso es lo que podemos observar esta parte. Bien. Sigue en la siguiente página. Y ahí encontramos que en todas las operaciones de resta
se resta ahora 15 menos, o sea que 12 menos 15 también es menos 3. Y menos 3 menos 0 también es menos 3. Sea cual sea la parte que se toma para hallar la razón, va a salir efectivamente menos 3. Cuando la razón es decreciente, o sea que cuando es negativo, la razón es decreciente. Siempre. Bien. Y cuando la sucesión es constante, ya sabemos que la razón va a ser 0. 0 en todas las operaciones de resta, entonces es decreciente. Bien, yo le adelanto la diferencia que existe entre progresiones aritméticas y progresiones geométricas. La progresión aritmética se forma sumándole un mismo número denominado razón o diferencia, que puede ser positiva o negativa en cuanto a la razón se refiere. En la progresión, o sea que la sucesión se forma sumando o restando un mismo valor numérico en la secuencia numérica. En la progresión geométrica se forma multiplicando el primer término por la razón y así sucesivamente. Entonces la sucesión se forma multiplicando por la razón. En la aritmética se forma sumando por la razón. Bien. En este ejemplo nos pide, escribo la cantidad de términos solicitados en la siguiente progresión aritmética, conociendo la razón y el primer término. Indico si es creciente, decreciente o constante. Bien, nos dice que la razón es 2, que A1 es menos 8 y que el número de términos es 4. ¿Cómo se formarían las razones? O sea que la sucesión, vamos a formar un poquito aquí abajo. Si el primer término es menos 8, el segundo término, nosotros a menos 8 tenemos que sumarle menos 2. ¿Cuánto es la razón? La razón es 2, entonces le sumamos más 2. Menos 8 más 2 va a ser menos 6. Menos 6 más 2 va a ser menos 4. Menos 4 más 2 va a ser menos 2. Y así se forman los 4 primeros términos de esta sucesión con estas condiciones, donde la razón es 2 y el primer término es menos 8. Bien, ya por último, tenemos aquí las actividades que debemos de desarrollar. Es poquísimo, por eso esta partecita de nuestro programa vale solamente 2 puntitos. Nos pide determinar la razón de la progresión aritmética para los 4 ejercicios que tenemos aquí. Tenemos 4 ejercicios. Luego nos pide escribir la cantidad de términos solicitados en las siguientes progresiones aritméticas, conociendo la razón y conociendo el primer término. Entonces tenemos aquí 3 ejercicios también. Y nada más que eso en esta parte de nuestro desarrollo de hoy. Es más teórico que práctico. Prometo yo que para la próxima clase estaremos dando ejercicios ya donde vamos a estar aplicando nuestras fórmulas de progresión aritmética que hoy estuvimos deduciendo para ponerlo en práctica la próxima clase.